Hola jóvenes, buen día, espero se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina Márquez de Literatura. En este video vamos a estar hablando acerca de la historieta en América, en específico en Argentina, y además haremos una actividad al respecto. Te recomiendo que tengas listos libreta y algo con que escribir porque en cierto momento lo vas a necesitar. Vamos a comenzar. Bueno, así como estuvimos hablando en la clase anterior en Zoom sobre la evolución de la historieta en lo que fue Europa, hoy vamos a platicar en específico cómo se dio en Argentina. No es necesario que copies esta información, yo les avisaré cuando vayamos a empezar con lo que es la actividad. Muy bien, pero es innecesario copiar esto que estamos viendo, solo prestar atención a la explicación. Bueno, podríamos decir que la historieta da inicio en Argentina o tiene un antecedente a finales del siglo XIX, es decir, a finales del siglo XVIII, con una revista llamada Caras y Caretas, donde se hacían ciertos primeros relatos ilustrados, es decir, se ponía una imagen y debajo había cierta explicación al respecto. Muchas veces estos tenían tintes políticos. Mucho del trabajo que se hizo y se sigue haciendo en Argentina en cuanto a historieta está relacionado con la política, pero no solo eso, también hay de entretenimiento, humor, etc. Y bueno, hablando de eso, también surgió una revista llamada El Mosquito, donde había obras satírico-burlescas, es decir, eran estas caricaturas o estas historietas que tenían como fin hacer burla o sátira, casi siempre también de temas políticos. Ambas revistas las pueden ver de este lado, ¿no? En 1912, Viruta y Chicharrón fue la primera historieta que tenía novedades del cómic estadounidense, ¿sí? Que empezaba a cumplir con todos estos elementos de las onomatopeyas, que empezaba a cumplir con todos estos elementos de los cuadros, como eran las historietas al estilo gringo, por así decirlo. En 1931 apareció la revista Paturuzú, que era la más importante en cuanto a la historieta cómica o de humor, una de los más relevantes de las historietas que se publicaban aquí era Hernán el Corsario de José Luis Salinas, que la pueden ver en esta imagen. Sin embargo, a partir de cómo siguió avanzando el tiempo, la historieta argentina adquirió características muy específicas, fue diferente a la que se hacía en otros lugares para al menos ese momento. Por ejemplo, empezaron a utilizar muchos contrastes de tono, había muchas partes así como muy coloreadas, por ejemplo, aunque fueran en blanco y negro. También tenían la presencia de líneas sencillas en los cuadritos, las definiciones faciales muy detalladas, temas complejos y narraciones también complejas, ¿no? Esto lo pueden alcanzar a ver en este ejemplo de El Eternauta de Oesterheld, que es uno de los autores que más manejó estos elementos innovadores. Sin embargo, en los 60 hubo una crisis en las historietas y las revistas más importantes que se dedicaban a publicarlas cerraron. Sin embargo, esto no evitó que siguiera surgiendo la historieta en lo que fue Argentina. De hecho, surgen el trabajo de algunos de los historietistas más famosos que se hace de manera independiente, es decir, estos historietistas ya no van a depender de las revistas de historietas, sino que van a publicar sus propios libros con historietas, por así decirlo, así como mencionamos ahorita, pues estaba Oesterheld, que ya se había hecho de un nombre, Mort Cinder, y por último, probablemente el historietista argentino más importante en la historia, que es Quino, que sobresalió sobre todo con la creación de su personaje Mafalda. Mafalda es esta niña que pueden ver en la parte de abajo, que pues tiene esta característica, es un personaje de historieta creado por Quino, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, que es una niña muy despierta para su edad, es una niña pequeña, pero que generalmente hace crítica de todo lo que ella encuentra inadecuado en el mundo, ¿no? Esto ocurre en los 60.
Para los 70s se vuelve a tratar de impulsar la historieta, esto con una revista llamada Hortensia. Además, un autor de historieta también famoso en Argentina llamado Fontarrosa publica un cómic exitoso llamado El Aceitoso, que pueden ver un ejemplo de este lado, ¿no? En el 73 se crea la revista El Clarín, donde publican los historietistas argentinos más importantes, como es Oesterheld y como es Quino. En el 89, Leonardo Manco publica en una revista llamada Scorpio sus obras de humor negro. Como pueden notar, en la historieta argentina está mucho esto de la crítica, el humor pesado o crítico, etcétera, ¿no? Y bueno, actualmente muchos de los historietistas que siguen haciendo pues historieta difunden su obra en internet o difunden ya sea a través de su Instagram, página de Facebook, Twitter, etcétera. Uno de los más reconocidos es Ricardo Ciri Liniers, que es el que lo pueden ver aquí. De hecho, le han dado varios premios literarios a Liniers en diferentes ferias del libro internacionales, tiene mucho reconocimiento, tiene muchos libros de historieta publicados y hasta cierto punto está bastante influenciado por lo que es Quino. Él también cuenta dentro de sus personajes, por ejemplo, con una niña muy despierta que hace crítica sobre lo que sucede en el mundo. Ese personaje es su personaje de Enriqueta y tiene muchos otros personajes dentro de su mundo de las historietas que él mismo llamó Macanudo, ¿no? Entonces es de los que más tiene reconocimiento mundial hoy en día de los historietistas argentinos. Más tarde vamos a ver algunos ejemplos. Les quería poner también esta imagen porque justo me salió el día de hoy. Sabemos que en Colombia están pasando cosas terribles, ¿no? Entonces, como les digo, en muchas ocasiones la historieta argentina ha servido para señalar las cosas que están mal en el mundo y esto no ha dejado de ser así. Así como Liniers, Alberto Montt es uno de los historietistas más famosos, pues aquí pueden ver que tiene bastantes seguidores en Facebook y pues ayer subió precisamente no es una historieta, ¿no? Pero pues esta imagen con uno de los personajes de sus historietas más conocidas para hacer conciencia de lo que está pasando. Entonces, pues me pareció importante mencionarlo. Y bien, ahora sí vamos a empezar con la parte de la actividad. Para esto te voy a pedir que en tu libreta anotes estas 3 preguntas. Estas 3 preguntas las vamos a contestar muchas veces, pero solo las van a escribir una vez. ¿A qué me refiero? Vamos a responder estas preguntas de acuerdo a diferentes cómics o a diferentes tiras cómicas o historietas que les voy a estar poniendo, ¿sí? Eso quiere decir que van a tener las preguntas escritas nada más en la parte de arriba y después lo que van a hacer es poner historieta 1, respuesta 2, respuesta 3, ¿no? Y pues cada una de esas respuestas va a corresponder a estas preguntas, ¿no? Igual historieta 2, número 1, la respuesta de la 1. Número 2, la respuesta de la 2. Y así sucesivamente hasta terminar con la actividad. Muy bien. En total vamos a ver 8 historietas, entonces para que estén listos. Pongan pausa en este momento, anoten las preguntas y una vez terminado puedes volver a ponerle play al video. Muy bien, vamos a empezar con la primera historieta que es una precisamente de Quino. Aquí está la firma y es una historieta de Mafalda. Como pueden ver hay varios cuadros, ¿no? Mafalda lleva una flor, nota que trae suelta la agujeta, la deja a un lado de una figura del mundo y cuando se voltea a volver a recoger la flor, se da cuenta que la flor está muerta. Entonces, de acuerdo a esta historieta, por favor contesta las 3 preguntas. ¿A qué me refiero con elementos? Me refiero a viñetas, me refiero a personajes. ¿Qué cosas encuentras como tal en la historieta? Muy bien. Entonces, a contestar las primeras 3 preguntas. Puedes hacer pausa para contestarlas, yo voy a seguir presentándote historietas. La segunda historieta es esta, entonces puedes poner historieta 2 e ir contestando las preguntas una vez que la hayamos leído. Dice, mamá,
¿Este sol es el mismo que alumbró a Napoleón, a Beethoven y a Newton o es otro? Es el mismo, Mafalda. ¿Cómo va a ser otro? Maravilla de sol estamos tomando. Pensar que este mismo sol alumbró a Shakespeare, a Pasteur, a San Martín, a Bach. Contágiame, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta historieta, vas a contestar las 3 preguntas también. Historieta número 3. Esta historieta, como pueden ver, pues les doy una pista de los elementos. Tiene 2 cuadros. Tiene otros elementos también como globos. Eso también se puede mencionar. Las letras grandes. A todas esas cosas me refiero con elementos, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Pero dice, uy, mira, la nena es como vos y no llora. Qué vergüenza cómo te mira la nena. Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena? Y Mafalda contesta súper enojada con un no, ¿verdad? Bien, vamos a leer una última historieta de Mafalda. De esta también tienes que poner las respuestas. Ve haciendo pausa a como necesites, muy bien. Historieta 4. Así que vayan a decirle a sus presidentes que por qué no se dejan de fastidiar y firman la paz de una vez. Y parece que ya se va después de gritarles eso a unos combatientes, al parecer. Que si es por falta de lapicera, les presto la mía, ¿no? Y bueno, ahí tenemos esa última historieta de Mafalda. Vamos a pasar a leer algunas historietas de Liniers, que es más actual. Historieta 5. Está un niño con un globo, parece que lo va soltando, llega probablemente su mamá y le pregunta, ¿y tu globo? Y él contesta, se lo mandé al abuelo. Contesta las preguntas de acuerdo a esta historieta. Historieta 6. Parece que un grupo de amigos o de familia viendo un partido de fútbol. Esta historieta se llama El Mundial y el Twitter. Y en la tele de pronto se escucha gol. Después todos preguntan de quién lo hizo, ¿vos lo viste? No, en Twitter dicen que es nuestro. Y ya por fin que se dieron cuenta gritan gol, ¿no? Básicamente por estar en redes sociales no se habían enterado. Entonces puedes contestar las preguntas sobre esta historieta. Historieta número 7. Dice, todo sigue igual, nada cambia. Y de repente, ¿me puedo sentar acá? Sí. Y como ven salen algunas ramas o flores. Ahí me contestan qué creen que signifique. Última historieta. Después de esta historieta y de que contesten las preguntas al respecto, va a aparecer una última pregunta final, ¿ok? Para que no se les pase la pregunta general para todas, que ahorita va a aparecer. Muy bien. Esta historieta, como pueden ver, es de un solo cuadro y dice, a veces creo que se pone rojo porque le damos vergüenza. Que está viendo esta niña, que les comento es Enriqueta, es este personaje de Liniers, diciéndole esto a su gato, ¿no? Al ver el sol. Entonces ustedes ahí me mencionarán su interpretación. Esta pregunta la van a contestar después de haber puesto sus respuestas para cada una de las historietas que vieron. En general, ¿cuál de todas las historietas les gustó más y por qué? Esto hay que ponerlo una vez que hayas contestado las preguntas sobre todas las demás imágenes. Y con esto habríamos terminado toda nuestra actividad. Si tienes alguna duda, por favor envíame un correo. De alguna manera, pues me parece que la actividad fue bastante sencilla. Hay que tomar fotos a tus respuestas y subirlas aquí a Classroom. Muchas gracias por tu atención y nos estaremos viendo pronto.